En muy poquitas horas se cumplen 41 años del inicio de la última dictadura militar. ¿Qué recuerdos le trae? Bueno, me tengo que retrotraer, obviamente, en esos términos, dónde estaba, qué hacía en ese momento, qué era de mi vida. Yo en ese momento trabajaba en una empresa constructora, había llegado hacía muy poco en Viedma, y era un tema de todos los días, sentarnos a almorzar con los trabajadores y hacer los comentarios de ese día, de la inflación, de los problemas, de los, de la gravedad que había en ese momento en relación a los secuestros, a la violencia que se había instalado en el país por los grupos de un lado y de otro que asolaban incluso en los sectores de trabajo de los propios trabajadores, como es el caso de la fábrica. Y la obra, la construcción que llevábamos adelante en ese momento eran viviendas rurales en la zona de Idevi, y ahí conocí compañeros con los que tuve mucha amistad y que también tenían que ver con la lucha en ese momento por una Argentina totalmente distinta de la que estábamos viviendo y sufriendo. Uno de esos amigos, fue Darío Rossi, a quien los militares asesinaron simulando al poco tiempo que lo habían secuestrado, simularon una fuga como excusa para poder asesinarlo en una forma terrible. Eran momentos muy, muy difíciles, muy, muy duros. Nosotros por entonces viajábamos de Patagones a Idevi, viendo casi de noche a Viedma. Viajábamos en camión tapados con una lona, a la mañana muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y cuando regresábamos y pasábamos por Viedma ya estaba oscuro otra vez. O sea que era una sensación muy, muy rara, muy difícil. Pero bueno, como digo, se vivieron situaciones muy complicadas. Era muy joven, tenía 22 años, recién llegado con mi esposa embarazada. Así que situaciones muy difíciles, sobre todo para alguien que venía de un pueblo de Entre Ríos donde muchas cosas se ignoraban, al punto tal que muchos amigos míos, compañeros de estudio, también tuvieron la mala suerte de ser secuestrados. Por suerte la pueden contar, hoy nos seguimos viendo, nos seguimos escribiendo, pero fue un quiebre muy duro porque, independientemente de que estábamos hasta casi acostumbrados con las intervenciones militares en los gobiernos, en nuestra época nos tocó vivir todos los golpes militares de los años desde el 55 en adelante. Lamentablemente se dio como procesos de nuestra historia que tuvimos que pasar pero nunca creo que a nadie se le hubiera ocurrido pensar que iban a tener la dureza que tuvieron, porque no fue violento en términos de la represión que sufrió el pueblo en el año 55 con el bombardeo de la Plaza de Mayo y el derrocamiento del general Perón. Esto fue distinto, esto fue llevarse por delante el gobierno, el Estado, las instituciones y la persecución, la muerte que signaron el gobierno de estos fascinerosos con la complicidad de mucha gente, de muchos empresarios, de muchos políticos que saludaban esta intervención de los militares. En el primer aniversario del golpe, Rodolfo Walsh da a conocer la carta abierta a la Junta Militar. ¿Cómo tomó usted cuando conoció ese documento?
Yo lo conocí después, no lo conocí en ese momento. No tenía una actividad, digamos, no tenía una actividad política en ese momento, vivía prácticamente en el campo y no tenía mucho contacto ni con dirigentes, ni con activistas, ni nada. En ese momento tenía mi prioridad era mi trabajo, estaba muy lejos, solo y muy lejos de mi hogar, de mi casa, y sí tomé conocimiento varios días después del hecho, y bueno, y en ese momento ya era tan fuerte la presencia asesina de la dictadura que sinceramente nadie nada te extrañaba. Es decir, permanentemente estabas viviendo una situación que estabas suponiendo que algo iba a pasar, que algo grave iba a pasar, y esto era casi cosas de todos los días. La valentía, lo que uno rescata por supuesto es las convicciones, la valentía sin límite de un hombre como Walt que desnudó, que puso digamos, en conocimiento de mucha gente, en mi caso y de mucha otra gente también, la realidad de lo que estábamos viviendo. Es decir, todavía para entonces creo que había mucha gente, como en mi caso que me asumo, que no tenía cabal conocimiento de la gravedad de lo que estábamos viviendo en ese momento. Si bien existían hechos violentos y demás, la poca prensa a la que uno podía llegar a tener contacto, obviamente que se encargaban de tapar y de disfrazar todo. Creo que hubo un antes y un después de haberse conocido la carta de Walt, y creo que ese fue uno de los motivos por el cual muchos empezamos a tomar conciencia de lo que estábamos viviendo. En el 83, cuando volvió la democracia, ¿cómo fue esa sensación? Bueno, fue uno de los periodos una época de las más lindas que recuerdo haber vivido. Era todo, parecía como que era todo nuevo, como que era empezar a vivir de nuevo, poder juntarnos, hacer actos, militar, trabajar, andar por la calle. Es decir, era como que nos habían liberado de una opresión muy fuerte, porque, como te digo, a pesar de que en mi generación lamentablemente vivió más época de dictaduras y de gobiernos dictatoriales que en democracia, lo del 83 fue una cosa, digamos, que se imponía frente a cualquier otra adversidad que tuvieran en ese momento. Es decir, en ese momento no te importaba si tenías trabajo o no tenías trabajo, no te importaba, es decir, las cosas de todos los días dejaron de ser una carga, un peso, porque sentías que todo iba a ser distinto. Es decir, había un gran entusiasmo. Políticamente, el 30 de octubre, ese día puntualmente, lloré porque perdimos las elecciones que llevábamos en la provincia candidato a Mario José Franco, pero independientemente de eso, de ese episodio, era otra forma, era como que empezaba otra forma de vida, en mi caso y seguramente que para muchos otros. Estamos atravesando el proceso democrático más largo de la historia de Argentina, y algunos señalan que el actual gobierno tiene algunos puntos de coincidencia con aquella dictadura del 76. ¿Usted lo ve así? Sí, lo veo así. Es decir, cuando se confronta permanentemente, cuando no se escucha, cuando se toman medidas sin el menor consenso y en contra de los intereses del pueblo, sin duda que te recuerdan determinadas cosas. Si ya no es obviamente no es la violencia de no poderte juntar con 4 o 5 compañeros porque te metían en cana, es una violencia, la de no tener un derecho a un empleo, la de tener de que te avasallen derechos constitucionales, el derecho a la paritaria, derecho a tener
digamos, lo mínimo que uno puede tener, que tu sueldo te alcance, innumerables situaciones en que verdaderamente te hace recordar algunos episodios que nos tocaron vivir desde lo económico, de laboral, de los derechos adquiridos, de que te lleven por delante con la palabra democracia, que te lleven, que se te pisoteen tus derechos, indudablemente que te recuerda determinado episodio de haberlos vivido en época de los milicos. Ya para terminar, ¿cómo ve el futuro de la democracia argentina? El futuro de la democracia lo veo bien, lo veo sano. La democracia es un bien que ha logrado el pueblo argentino, con mucho derramamiento de sangre, con mucha injusticia, pero que finalmente se logró, y la democracia, no tengo duda que llegó para quedarse. Independientemente de estos episodios que se viven con algunos en algunos momentos de nuestra historia en función de un gobierno manejado por los CEO y tratando de disciplinar a los trabajadores, son situaciones que van a pasar, que se van a superar, obviamente, porque la democracia permite eso, elegir nuestros representantes cada tanto, y tengo las mayores esperanzas. Uno lucha y trabaja todos los días por fortalecer la democracia en nuestro país, porque nuestros hijos no tengan que pasar esos periodos que nosotros nos tocó pasar, así que tengo grandísimas expectativas de que todo va a ser para bien, que todo va a ser mejor. Te reitero, los episodios que te tocan vivir frente a las distintas conductas que tienen los funcionarios de gobierno circunstanciales no van a manchar la democracia de ninguna manera, porque es algo que logró el pueblo argentino, no ningún dirigente iluminado. El nunca más fuerte que nunca. Por supuesto. Muchas gracias.